Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo, más precisamente hasta la noche del 9 de junio del año 1912, para revisitar el espantoso caso de los asesinatos de Villisca, Iowa. La noche del 9 de junio de 1912 se presentaba cálida y Sarah Moore, que había pasado los días previos preparando el programa del Día de los Niños en la iglesia presbiteriana de Villisca, reunió a sus hijos, Herman, de 11 años, Mary Catherine, de 10, Arthur, de 7 y Paul, de 5, y les anunció que se prepararan para salir. También la acompañaba su esposo, Josiah Joe Moore. En la iglesia, la celebración fue un éxito, y al finalizar la misma, Catherine, la hija mayor de Sarah, le pidió a su madre permiso para invitar a las hermanas Ina y Lena Stillinger a dormir. Sarah y su esposo Josiah Joe accedieron sin problemas. Las niñas eran muy amigas de sus hijas y ya estaban acostumbrados a que de vez en cuando se quedaran a dormir. Eran las 9:30 de la noche cuando los Moore, sus 4 hijos y las hermanas Stillinger regresaron a su hogar a pie, conversando alegremente sobre lo bien que había salido todo. Al llegar, cerca de las 10 de la noche, cerraron las ventanas y las puertas y acto seguido todos se fueron a sus respectivos dormitorios y la casa pronto quedó en absoluto silencio. Los Moore eran una familia muy querida en su comunidad. Joe Moore, de 43 años, se había convertido en un empresario exitoso que luego de trabajar varios años para la tienda de implementos y herramientas de uno de los residentes de Villisca, llamado Frank Jones, había decidido montar su propio negocio, asociándose a la firma norteamericana John Deere y consiguiendo una importante ganancia producto de las ventas de maquinaria agrícola. Su esposa, Sarah Montgomery, de 39 años, era ama de casa. Todos en el pueblo la consideraban sumamente amable, dulce con los niños, buena vecina y una devota colaboradora de todos los eventos que se realizaban en la comarca. Cerca de la medianoche, por una de las puertas de la casa que había quedado sin cerrar, algo que se consideraba común en una ciudad pacífica en donde todos los vecinos se conocían, un extraño se deslizó sigilosamente dentro de la residencia de los Moore. Encontró sobre la mesa de la cocina una lámpara de aceite que encendió colocando la mecha en una posición baja y con la tenue luz en su mano subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio del matrimonio. En la otra mano llevaba un hacha. A las 7 de la mañana del día siguiente, mientras hacía sus tareas cotidianas, Mary Peckham, vecina de los Moore, notó que ninguno de los integrantes de la familia había salido, pero sobre todo le preocupó el silencio. Sin dudar, se acercó hasta la casa y golpeó varias veces, pero no recibió respuesta. Sabiendo que no era posible que absolutamente nadie estuviera dentro, intentó empujar la puerta principal de la casa con su cuerpo para poder entrar, pero la puerta no cedió. Asustada, Mary decidió avisarle de la situación al hermano de Joe, Ross Moore, que se apersonó inmediatamente en el lugar y gritando el nombre de su hermano y su cuñada, intentó divisar a través del cristal de una de las ventanas para ver si podía ver a alguien dentro de la casa. Pero las sombras se habían tragado a la familia Moore. Todas las cortinas estaban cerradas. Ross no esperó más y sacando un juego de llaves que su hermano le había dado, decidió entrar. Ross Moore llegó a la sala de estar y abrió la puerta de la habitación de huéspedes de la planta baja. Allí, sobre las camas, yacían los cuerpos sin vida de Ina y Lena Stillinger. Ambas habían recibido hachazos en la cabeza. Moore salió corriendo de la casa y a los gritos le pidió a Mary Peckham que avisara a la policía. El jefe del departamento de policía de Villisca, Hank Horton, llegó lo más rápido que pudo y fue quien recorrió la casa de los Moore, descubriendo que todos los miembros de la familia habían sido asesinados en sus camas, golpeados hasta la muerte con un hacha perteneciente a Joe Moore.
y que el asesino había dejado apoyada contra una pared en la habitación en donde se hallaban los cuerpos de las hermanas Stillinger. Las investigaciones comenzaron inmediatamente. De las mismas se dedujo que los crímenes habían ocurrido entre la medianoche y las 5 de la madrugada, y que el asesino se había ensañado especialmente con Joe Moore, dejando su cabeza completamente irreconocible por la cantidad de hachazos recibidos, que se estima fueron más de 30. El ataque fue de tal brutalidad que se encontraron las marcas de los golpes cerrados que el asesino dejó como una indeleble huella en la pared y que aún se conservan en la propiedad. Los primeros en morir habían sido Joe Moore y su esposa Sarah. Luego, el asesino se habría dirigido hasta el dormitorio de los niños, acabando con ellos de la misma forma, para finalizar en la planta baja en donde estaban las invitadas. Tras terminar con la masacre, el asesino había realizado una especie de ritual tapando todos los espejos de la casa y cubriendo las cabezas de las víctimas con sábanas y trapos. En la escena del crimen se encontró un trozo de panceta cruda de casi 1 kilo de peso, apoyada en el suelo, y un recipiente con agua ensangrentada que supuestamente el asesino habría utilizado para lavarse las manos. En el altillo de la casa se recolectaron varias colillas de cigarrillo junto a una silla. De este hallazgo se desprendió la terrorífica hipótesis de que el criminal se había metido en la casa de los Moore varias horas antes y que había esperado pacientemente y en silencio la llegada de las víctimas, aguardando hasta que estuvieran dormidos para salir de su escondite y matarlos a todos. Aparentemente, por la forma en la que fueron hallados los cadáveres, todos fueron asesinados mientras dormían, salvo la pequeña Lena Stillinger, que por la posición de su cuerpo y por una herida que se encontraba en una de sus manos, habría tratado de defenderse del ataque. La noticia de la espantosa muerte de los Moore corrió velozmente por toda la localidad y en pocas horas a las puertas de la propiedad se hallaban una cantidad de curiosos que querían enterarse del suceso. Luego de que los médicos, el jefe de policía y el juez despejaron las inmediaciones, al menos 100 habitantes pudieron acceder a la vivienda salpicada de sangre, hasta que en horas del mediodía la Guardia Civil de Villisca acordonó la escena y desalojó a los vecinos. Pero para ese momento, la escena del crimen había sido contaminada sin remedio. ¿Quién podría haber sido el responsable de un crimen tan atroz? ¿Y cuál era el motivo? ¿Existía, de hecho, un motivo? Dada la contaminación de la escena, un robo no podía descartarse, pero tampoco asegurarse con firmeza. ¿Una venganza, quizá? ¿Por qué tanta hazaña? Las pocas esperanzas de encontrar al culpable se asentaban en que por el paso de las horas el criminal podría haber tenido suficiente tiempo como para volver a su casa. Una frenética, aunque infructuosa, búsqueda de las inmediaciones no reveló más que vacío. Cualquiera podía ser culpable. Del mismo modo, con una ventaja de hasta 5 horas en una ciudad donde paraban casi 30 trenes por día, el asesino podría haber logrado escapar con suma facilidad. Se probaron sabuesos, pero sin éxito. Después de esto, la gente del pueblo no tenía mucho más que hacer excepto hablar del brutal crimen, intercambiar teorías y reforzar sus propias puertas. Al atardecer, no había ni un solo perro que se pudiera comprar en Villisca, sin importar el precio que pudieras pagar por él. A pesar de todo esto, hubo muchos sospechosos del crimen de los Moore. Entre ellos se encontraba el antiguo empleador de Joe, Frank Jones, que además de ser un duro hombre de negocios, era el senador del estado y miembro destacado de la iglesia metodista. Se supuso que Jones odiaba a Josiah Moore, su principal competidor en la venta de maquinaria agropecuaria. A tal punto era ese odio, que la relación entre ambos se había deteriorado al nivel de que ni siquiera se saludaban cuando se cruzaban por la calle, algo que muchos habitantes de Villisca sabían. A pesar de que jamás fue acusado formalmente por los asesinatos, el simple hecho de ser señalado como sospechoso destruyó por completo la carrera política de Frank Jones, ya que muchos pensaron que había utilizado su influencia para que el caso en su contra no prosperara.
Otra teoría indicaba que el senador Jones había contratado a William Blackie Mansfield para que asesinara a la familia Moore. Se cree que Mansfield era un asesino en serie. Era el principal sospechoso de los asesinatos del hacha en Paola, Kansas, que habían ocurrido solo 4 días antes de los crímenes de Villisca, y el doble homicidio de Jennifer Miller y Jenny Peterson en Colorado. Las ubicaciones de todos estos delitos eran accesibles en tren y todos los asesinatos se llevaron a cabo exactamente de la misma manera. A pesar de ser uno de los principales sospechosos por el modus operandi de los anteriores crímenes de los que se le había acusado, Williams fue juzgado, pero terminó siendo liberado al saberse que en la fecha de los asesinatos había estado trabajando en Illinois, a varios cientos de millas de distancia del lugar de los hechos. 2 años más tarde de la matanza de Villisca, William Mansfield asesinaba a su esposa y a su propio hijo, recién nacido, con un hacha. Otro de los principales sospechosos del crimen fue el reverendo Lynn George Jacqueline Kelly, un predicador ambulante que había estado presente durante la celebración del Día de los Niños en la iglesia presbiteriana local. Kelly había llegado con su esposa a la localidad de Villisca unos días antes de los asesinatos y se lo había visto espiando por las ventanas de algunas casas de la zona. Era un hombre con serios problemas mentales y desviaciones obscenas. Se presume que al terminar la velada, el reverendo Kelly habría esperado a que los Moore llegaran a su casa y que, adelantándose a ellos, había espiado la casa mientras la familia se acostaba esa noche. La idea de que el asesino había estado esperando a que los Moore se fueran a dormir estaba respaldada por algunas pruebas. La investigación de uno de los forenses había revelado una depresión en algunos faros de heno almacenados en el granero familiar y un agujero a través del cual el asesino podría haber vigilado la casa mientras estaba cómodamente recostado. El hecho de que Lena Stillinger hubiera sido encontrada sin ropa interior y con el camisón levantado más allá de la cintura sugería un motivo. Pero los médicos no encontraron evidencia de ese tipo de agresión. Kelly había tomado el tren de las 5:19 de la mañana desde la estación de Villisca y había comentado a una pareja de ancianos que esperaban en el andén que unos espantosos crímenes se habían cometido allí. Una declaración enormemente incriminatoria, considerando que los cuerpos de los Moore fueron encontrados varias horas más tarde. Se obsesionó con el caso, retornando a Villisca varias semanas después de los hechos, y escribió cartas a los familiares de las víctimas y a la propia policía, preguntando detalles de los asesinatos y logrando inclusive ingresar en la casa de los Moore, tras suplicar a un pastor local que lo llevara hasta allí para decir algunas plegarias. Kelly y el pastor llegaron a la casa en el mismo momento en el que la policía se hallaba recorriendo la vivienda por enésima vez desde el momento de los asesinatos. Esta marcada y extraña conducta de Kelly levantó las sospechas de las autoridades locales y se abrió una investigación silenciosa sobre la figura del reverendo y su posible implicancia en los crímenes. Los investigadores tardaron años en formar un caso en contra del reverendo Kelly y fue arrestado recién en el año 1917. Durante los interrogatorios, Kelly confesó ser el autor de los asesinatos. En la siguiente declaración escrita y firmada, Kelly decía, cito, «Maté a los niños de arriba primero y a los de abajo al final. Sabía que Dios quería que lo hiciera de esta manera. Me vino a la mente matar por completo. Tomé el hacha, entré en la casa y los maté». Fin de la cita. Durante el juicio en su contra, se desdijo, aduciendo que había declarado bajo amenazas de la policía. La pareja de ancianos que lo había visto en la estación durante la mañana del 10 de junio cambió su historia sobre los dichos de Kelly y sin mucha más evidencia firme en su contra, fue finalmente liberado por falta de pruebas. El gran sospechoso de la policía fue, sin embargo, Henry Lee Moore, sin conexión con la familia a pesar de llevar el mismo apellido. Se intentó conectar el crimen cometido en Villisca con una serie de asesinatos muy similares que habían ocurrido a lo largo de los años y a los que se denominó la serie de asesinatos con hacha del Medio Oeste.
Henry había sido liberado de un reformatorio de la ciudad de Kansas poco antes de que la serie de asesinatos comenzara, y lo habían arrestado en Missouri poco después de que los casos cesaron. Fue eventualmente condenado por los crímenes de Columbia, pero su motivo en ese caso había sido la codicia, ya que había matado a su familia para hacerse con el título de la propiedad. Quizá la evidencia más fuerte contra Henry Lee Moore provino de esta serie de crímenes ocurrida entre los años 1911 y 1912, una extraña cadena de asesinatos con hacha que parecía sugerir que un asesino en serie estaba suelto. Se sabe de hasta 10 incidentes casi idénticos ocurridos cerca de las vías del tren, pero en lugares tan alejados como Rainier, Washington y Monmouth, Illinois, que podrían formar parte de esta cadena, y en varios casos hay similitudes sorprendentes con el crimen de Villisca. El patrón, señalado por primera vez en el año 1913 por un detective de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, comenzó con el asesinato de una familia de 6 personas en Colorado Springs en septiembre de 1911 y continuó con 2 incidentes más en Monmouth y en Ellsworth, Kansas. 3 y 5 personas murieron en esos ataques y 2 más en Paola, Kansas, donde alguien asesinó a Rollin Hudson y a su esposa Anna apenas 4 días antes de los asesinatos de Villisca. La masacre culminó en diciembre de 1912 con los brutales asesinatos de Mary Wilson y su hija Georgia Moore en Columbia, Missouri. La teoría era que Henry Lee Moore, preso con antecedentes de violencia, era el responsable de toda la serie. Algunos otros sospechosos fueron interrogados, pero lamentablemente el responsable de los asesinatos jamás fue encontrado. Al día de hoy, el caso continúa sin resolverse. Actualmente, la casa que fuera de la familia Moore puede ser visitada, ya que está incluida dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Villisca es un nombre derivado de la palabra indígena Walisca, que significa espíritu maligno. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo caso en Crímenes del Pasado. Gracias.